Bienvenidas todas las personas que en esta oportunidad se unen y qué bueno que podamos saludarle en esta ocasión. Muy bien. Jesús, nuestra esperanza, es el tema de hoy. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Así que para usted que está allí en su casa, pues le invito para que lea este capítulo conmigo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos, despiértate. Y despertando Jesús, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Muy bien, hasta ahí dejamos la lectura de estos versículos. En una ocasión, cuando experimentaba una crisis existencial, así como muchos de nosotros nos ha tocado en algún momento, un hombre llamado Asaf, un hombre que era encargado de la alabanza también, era uno de los directores de alabanza que había sido nombrado por David para alabar, para cantarle a Dios en tiempo del rey David, exclamó en una ocasión: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Esa es la pregunta que se hizo Asaf. ¿A quién? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la vida. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Esto usted lo puede leer en el Salmo 73, versículos 25 al 27. Pero me llama la atención el versículo 25, que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? En una de las mismas crisis existenciales del rey David, también haciendo una meditación, se cuestionó en algún momento y dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Fue la pregunta que se hizo David en aquel momento. David era un personaje muy acostumbrado a las guerras, muy acostumbrado a pelear en batalla, y en esta ocasión se está preguntando: ¿quién podrá defenderle si vienen los enemigos contra él? En el caso de Asaf estaba viviendo un momento muy conflictivo, muy difícil para él. Él comienza a compararse con las personas que viven a su alrededor y dice: pues ya me di cuenta que a las personas que no temen a Dios les va bien. Eso fue la conclusión a la que llegó Asaf. Y entonces dice Asaf: bueno, pero al final de cuentas, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino solamente a Dios. Esa fue la pregunta que se hizo Asaf en aquel momento tan difícil, y en algún momento en el que él también quiso abandonar a Dios, pero se dio cuenta que era mejor estar con Dios. Ahora bien, las preguntas de nuestros días, porque David y Asaf se hicieron dos preguntas interesantes. ¿Qué preguntas vienen a nuestro corazón en este momento? ¿Cuáles serían las preguntas de aquellos discípulos que estaban con Jesús en la barca? Seguramente el temor se apoderó de ellos, pero pasaron pensamientos, ideas irracionales en algún momento: nos vamos a morir, nos vamos a hundir, ¿quién podrá salvarnos? Jesús está durmiendo, Jesús no siente. ¿Cuántas cosas pasaron por la cabeza de aquellos hombres asustados, afligidos? Y en nuestros días está pasando algo similar. Todas las personas tendrán preguntas como estas. Perdónenme, pero creo que son las preguntas más comunes posiblemente. ¿Quién tendrá la cura para el coronavirus? Esa es una pregunta que creo que todos estamos esperando
Todos, la mayoría de personas están esperando en el mundo, están esperando una cura. Pero ¿quién tendrá la cura para el coronavirus? ¿Y qué pasaría si yo me contagio? Seguramente usted lo ha pensado. ¿Qué pasaría si yo me contagio? Y no solamente eso. ¿Y qué pasaría si por causa del contagio me toca partir a la otra vida? Preguntas que están en nuestra mente, preguntas que están en el corazón de muchas personas. Puede ser que hayan otras preguntas como ¿qué voy a comer mañana? ¿Quién me dará de comer mañana? Sí, son preguntas que están ahora. ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar el local? ¿Cómo voy a pagarle a mis acreedores? Seguramente son preguntas que están allí sobre la mesa, en nuestra mente, en nuestro corazón, en la vida de muchas personas en este momento. Pero déjeme contarle hoy que así como aquellos hombres tuvieron en Jesús la esperanza de ser salvos, de ser librados de aquella tormenta, porque ellos llegaron, no sabían qué iba a hacer Jesús, pero llegaron y le dijeron, Maestro, despiértate, que nos hundimos, que perecemos, le dijeron. Jesús, como todo ser humano, estaba cansado, estaba agotado y de hecho se habían ido adentro del lago porque estaban descansando, porque Jesús quería descansar después de un día tan ocupado con tantos enfermos, con tantas personas necesitadas. Y Jesús decide dormirse unos minutos o unas horas. La Biblia no lo dice, pero estaba durmiendo. Y estaba profundamente dormido porque todos gritaban, todos angustiados, la barca se mecía por todos lados y seguramente Jesús ni así se despertaba. Pero llegaron los discípulos y le dijeron, Maestro, que perecemos, despiértate. Y Jesús se puso de pie y le ordenó a las aguas, le ordenó a los vientos seguramente que se detuvieran. Y dice la Biblia que hubo grande bonanza. Interesante esto. Así que del único ser que podemos estar seguros de que puede ayudarnos en estos momentos es de Cristo. Es del Dios Todopoderoso, porque Jesús es Dios. Por eso el título de esta noche o de esta oportunidad, Jesús, nuestra esperanza. Y podríamos decir nuestra única esperanza. Y hay dos dimensiones en las que Jesús es nuestra única esperanza, sinceramente. La primera es la dimensión terrenal, o es decir, nuestra esperanza presente. En este mismo momento, el único que tiene realmente una respuesta para nosotros es Jesús. Y no estoy pensando solamente, sí, en las cosas materiales, sí, tenemos que pensar en eso, pero hay cosas que son mucho más profundas también para nosotros ahora y que necesitamos tener una plena seguridad de que alguien nos va a apoyar. Y en esta dimensión, en la dimensión presente, Jesús es nuestra esperanza presente. Porque siendo pecadores se ofreció como propiciación por nuestros pecados. Y la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado es un problema universal. Peor que la pandemia del COVID-19. Es más, se nace en pecado. Y no hay una forma de poder esquivar eso. Ninguna cultura, ningún ritual, ninguna religión tiene la fórmula para poder esquivar esa realidad, esa pandemia. Este no es pandemia, esto es un mal endémico. Y el único que tiene esa respuesta se llama Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y David dijo en el Salmo 53, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Y qué es el pecado? Pues es la separación que existe entre Dios y el hombre. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. Es un mal universal. Y solo Dios
tiene la solución para el pecado. Y la solución para el pecado es Jesucristo, porque es la provisión de Dios para el pecador. Jesús es nuestra esperanza presente, porque tiene poder para sanarnos de toda enfermedad y de toda dolencia. Sí, usted va a decir, pero pastor, mire tantos enfermos de COVID y a ninguno ha sanado. No tenemos noticias todavía, no tenemos datos de esa naturaleza. Pero Jesús ha sanado a muchas personas. Y sé que muchas de las personas que están viéndonos, seguramente tendrán algún testimonio de cómo Jesús pudo sanar sus vidas. Cuando clamaron a Él, cuando doblaron sus rodillas, cuando buscaron su rostro, cuando se quebrantaron delante de Él, Jesús pudo sanarles y puede sanarnos. El profeta Isaías, hablando proféticamente, oiga, desde los días del profeta Isaías, se anunció que Jesús llevaría nuestras enfermedades sobre su cuerpo. En el capítulo 53 del libro de Isaías, versículos 3 y 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su por sus llagas, fuimos nosotros curados. Jesús puede sanarle hoy. Jesús ha sanado a muchas personas. Jesús puede sanar su vida si usted clama a Él. Jesús es nuestra esperanza presente porque Él tiene poder y control sobre los elementos de la naturaleza, y como vimos en este relato, dice que los discípulos fueron y clamaron, le invocaron, le dijeron, ayúdanos maestro, que perecemos. Y Jesús reprendió las aguas y les ordenó que se calmasen, y los vientos cesaron. Y la pregunta de aquellos hombres fue, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sabe quién es? Es Jesús, es Dios mismo. La naturaleza solo le obedece a Dios. Jesús es nuestra esperanza presente porque tiene dominio sobre los poderes espirituales. No solamente sobre cosas naturales, sino que también sobre los poderes espirituales. Por eso si alguna persona siente, cree, piensa que todavía le están haciendo está siendo objeto de alguna magia, de algún tipo de magia. ¿Sabe una cosa? Usted debe creer en Jesús. Y el poder de toda magia, el poder de todo hechizo, el poder de toda brujería en el nombre de Jesús tiene que ser quebrantado. Los espíritus malignos conocían a Jesús en su tiempo y dijeron, ya sé quién eres, ya sabemos quién eres el Hijo del Dios viviente. Entre los milagros de Jesús se cuentan varios milagros hechos a personas que estaban afectadas por espíritus inmundos. Por ejemplo, el de los endemoniados gadarenos, de quienes se dice que echó una legión de demonios. Lo podemos leer en Mateo capítulo 8, versículo 28 a 34. Un joven, una persona que también estaba afligida por un espíritu mudo, en Mateo capítulo 9, versículo 32. El endemoniado ciego y mudo, también del que habla Mateo capítulo 12, versículo 22 al 23. La hija de la mujer cananea, que también estaba afectada por espíritus inmundos, capítulo 15, versículo 21 al 28 de Mateo. El niño epiléptico de Mateo capítulo 17, versículo 14 al 21. El de la sinagoga de Capernaum también en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Y de María Magdalena. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3, de la cual se dice que salieron 7 demonios. Así lo dice el Evangelio de Lucas. Jesús es nuestra esperanza presente porque tiene control
control de todo cuanto está ocurriendo. Jesús resucita a los muertos, sana a los paralíticos, calma las aguas y la tempestad. Los espíritus inmundos huyen. Pudo multiplicar la comida, panes y peces. Pudo multiplicarlos para 5,000 personas. Jesús es el Señor de todo el universo, es el dueño de todo el universo, es el creador de todo el universo y tiene control sobre todo. Esto que está pasando ahora está bajo el control de Jesús. La pregunta es, ¿por qué no actúa? Porque muchos piensan de esa manera. Si Dios existe, ¿por qué no actúa? Dios tiene sus tiempos. No actuará, no se moverá según nuestro capricho. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Jesús tiene control, tiene la autoridad sobre todo el universo. Pero Jesús también es nuestra esperanza futura. Así como nuestra esperanza presente, también Jesús es nuestra esperanza futura. Su muerte en la cruz es suficiente para solventar el problema del pecado. La carta a los Hebreos nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa eso de que Jesús se sentó a la diestra de Dios? De que ya no hay nada más que hacer, que ha sido completado el sacrificio, que ha sido aceptado, que es válido el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. ¿Y sabe qué es lo que mucha gente se pregunta? ¿Con qué me voy a encontrar si muero ahora mismo? ¿Qué me tocará enfrentar? Si muere en Cristo, si ha vivido en Cristo, si partiera usted a la eternidad con Cristo, ¿sabe qué es lo que va a encontrar? Va a encontrar a Jesús, se va a encontrar con Jesús. Le tocará ir al paraíso, como dice la Escritura en Lucas capítulo 23, versículo 42 a 43. Se recuerda de aquellos 2 ladrones que murieron con Cristo. A uno le dijo Jesús, en el último momento de su vida, uno de ellos le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Con qué se va a encontrar usted si muere hoy por cualquier causa? Llámese como se llame la causa. ¿Con qué se va a encontrar? Si parte con Cristo, se encontrará en el paraíso. Sí. Pastor, usted me está hablando cosas así muy espirituales. Sí, porque tengo que compartírselas, porque esas son las promesas de Dios. A eso vino Jesús, a darnos una esperanza, tanto presente como futura. Porque con su muerte y resurrección garantiza nuestra resurrección. Por eso Jesús es nuestra esperanza futura. Y el apóstol Pablo a los corintios, a los cristianos en Corinto, les explica lo que significa que Jesús haya resucitado. Y una de las cosas que les explica el apóstol Pablo en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, lo primero que explica es que Cristo realmente resucitó. El apóstol Pablo no deja lugar a dudas acerca de la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo simplemente afirma, Cristo ha resucitado de los muertos. Y habla de los testigos oculares. Pedro, los 12, y a más de 500 personas. Pero también habla de las trágicas consecuencias que habría tenido si Cristo no hubiese resucitado para los creyentes. Y dice, vana sería vuestra predicación, vana sería vuestra fe, aún estaríais en vuestros pecados. Pero también habla de la garantía que tiene la resurrección de Cristo para los cristianos. ¿Qué garantía tiene la resurrección de Cristo para los cristianos? Para los creyentes, la garantía que tiene es la resurrección de los creyentes. Sí.
Pablo explica de que Cristo resucitó y así como Cristo resucitó, los creyentes también resucitarán con Cristo, pero también dice que el momento en el que ocurrirá será en la venida, en el retorno de Cristo. Y eso lo puede leer en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Pero Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que no todo termina con la muerte. Cristo es nuestra esperanza futura, porque es el único que promete vida eterna. Y en San Juan capítulo 5, versículo 24 al 29, Jesús dijo, oiga lo que dijo Jesús, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Pero escúchenme, antes, el versículo 24, se me estaba escapando. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. San Juan capítulo 5, versículo 24 a 29. ¿Cómo es eso de que el que hizo lo bueno, pero yo soy bueno? Dirán muchas personas, pero cuando Jesús está hablando de hacer lo bueno, no se trata solamente de las acciones buenas, sino que se trata del arrepentimiento y de la entrega de nuestra vida a Él y de una vida de compromiso con Cristo. Jesús es nuestra esperanza futura porque nos ofrece cielos nuevos y tierra nueva. Jesús les dijo en una ocasión a sus discípulos, en San Juan capítulo 14, les dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios también? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versículo 1 al 3. Pero en el mismo apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, nos habla y nos confirma lo que Dios le reveló. Los cielos nuevos y la tierra nueva, y una ciudad en la que habitaremos con Él, llamada la Nueva Jerusalén. Y dice el apóstol Juan en Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas son palabras fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega. Y esto es Jesús, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Esto es lo que le reveló el Señor a Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos.
Y Juan nos da testimonio de que lo que Jesús dijo en aquella ocasión, que iba para preparar lugar para nosotros, ahora Juan está dando testimonio de que él vio el cielo nuevo, la tierra nueva, y la ciudad se llama la Nueva Jerusalén. Jesús es nuestra esperanza presente y nuestra esperanza futura. Aquellos discípulos angustiados se acercaron a Jesús, lo despertaron y le dijeron: Maestro, que perecemos, ayúdanos. Si usted quiere tener esa garantía de la esperanza en Cristo Jesús, lo que debe hacer es clamar a Él, pedirle que le perdone, entregarle su vida y comenzar una vida de comunión con Cristo a partir de hoy. Le dejo este espacio para que usted lo medite, para que usted pueda tener una esperanza segura, tanto en esta vida como después de partir de esta vida. El mensaje de hoy es de esperanza, y es de esperanza para usted y para su familia. Asegúrese usted y asegúrese también que su familia tenga a Cristo en su corazón. Si usted desea entregarle su vida a Cristo, puede hacer una oración que voy a dejar al final. Sí, que Dios les bendiga.